Saludamos de una manera especial a todos los hermanos que van a escuchar esta palabra de vida, esta palabra de verdad. Santo es el Señor. Aleluya. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es que si eres hijo de Dios, déjate guiar por Dios. ¿Por qué este tema? Porque hay personas que verdaderamente están haciendo resistencia a la voluntad de Dios. Ya es momento de que te decidas, que te ponga en la mano de Dios y que seas un barco liviano, aleluya, en el que sea el Señor que te guíe, que te impulse a hacer su voluntad. Es verdad que duele, pero el Señor sabe lo que hace. Para esto, si eres hijo de Dios, déjate guiar por Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14 en adelante. Dicen así, leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Damos gloria y honra al Dios Todopoderoso por esta palabra. Entendemos y reconocemos que la palabra del Señor es la que tiene que ser predicada, es la que tiene que ser expuesta. Santo es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque vemos muchos videos en las redes sociales, vemos muchas cosas y ya verdaderamente no se está exponiendo la palabra de Dios, sino que se están exponiendo ellos mismos. Por eso yo trato de leer la palabra del Señor y tratar de hacer énfasis en el contenido que el Señor nos ha dejado aquí en su manual, que es su santa palabra, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque este tema, si eres hijo de Dios, déjate guiar por Dios. O sea, nosotros debemos ser guiados por aquel que nos llamó a nosotros y que nos está indicando e instruyendo por medio de su palabra cómo debemos de andar, qué debemos hacer, cómo debo de caminar, cómo debo de actuar. Y usted ve cuántos escándalos en las redes sociales y quizás usted se seguirá escandalizando de cuántas personas que se dicen ser llamar cristianos, que se dicen llamar pastora y pastor, y verdaderamente algún día sus malas obras salen a la luz. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y las personas se sorprenden. ¿Por qué? Las personas, la sociedad se sorprende y empiezan a señalar, ay, esto, mira, y que era cristiano, que era pastor, pero es porque no conocen las santas escrituras. A usted como verdadero hijo, ya esto no debe a usted asustarlo, no debe de sorprenderlo. ¿Por qué? Porque es algo que Jesucristo ya lo habló, de que vendrán falsos profetas, de que vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay personas que se van a hacer creyentes, a hacer pasar como creyentes, que se van a hacer pasar como cristianos y no lo son. Y eso no significa que por eso ya yo no sea cristiano. Hay personas que dicen, por eso es que yo no creo en cristiano, por eso es que yo no creo en evangélico, por eso es que no es necesario ir a la iglesia cada rato todos los días. ¿Y cuántas excusas ponen? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo hace que las personas, aleluya, dentro del camino del Señor cometan errores y no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces esas personas que usted ve que salen con todos esos escándalos, aleluya, quizá en un momento fueron llamados para qué, para el Señor hacer cosas grandes en su vida, pero ellos no permitieron, no se dejaron guiar por el Señor y el enemigo lo engañó y hubo un descuido en la oración y se enfocaron en las cosas del mundo, aún dentro, aleluya, del evangelio, pero ya no eran ni siquiera, y muchos son puestos ellos y no lo pone Dios en esos cargos. Pero eso no significa de que pasen todas esas cosas usted no venga al camino del evangelio, porque lamentablemente eso no será una excusa para usted decirle al Señor, yo no me arrepentí, yo no fui a la iglesia porque vi tantas cosas, tantos hipócritas, tantos ladrones, tantos fornicarios, tantos adúlteros, cuántas cosas vi en esa congregación y no hallaba cuál coger. No, el Señor te va a guiar a una. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Usted le ora al Señor y el Señor lo guía, porque todavía, aleluya, hay un remanente que no ha doblado su rodilla a Baal. Y dice la Biblia que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que Él va a encontrar personas que hicieron su voluntad. Usted puede todavía hacerlo. Que hayan algunos que no lo quieran hacer, pero usted sí puede dejarse guiar como hijo amado. Y ese es el punto. Muchas personas no se están dejando guiar como hijos de Dios. Ellos dicen que son hijos de Dios a las personas, pero se están engañando ellos mismos. Pero ¿qué están haciendo? Están haciendo cuantas cosas conforme al mundo. Andan conforme al mundo, visten conforme al mundo. Incluso participan en todas las actividades que no les son lícitas, que no les convienen, mejor dicho. Eso no quiere decir que
que no sea social o que no hable con la persona, pero nosotros como hijos de Dios tenemos un parámetro y eso lo podemos ver bíblicamente, que usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios no te va a guiar a ti a un lugar donde se esté tomando alcohol, no te va a guiar a un lugar donde se esté hablando mentira, donde se esté criticando, donde se esté murmurando. El Espíritu Santo te va a guiar a la casa de un hermano a que comparta la palabra de Dios o alguna necesidad que tenga el hermano, te va a guiar a una actividad de la iglesia, te va a guiar a regar tratado, aleluya, te va a guiar a leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a guiar a entretenerte en este mundo. Santo es el Señor. Y ahí es donde está el punto. La mayoría de las iglesias ahora mismo en la actualidad están así, donde las personas tienen un supuesto balance, porque en la palabra de Dios, en la verdad de Dios y en el mundo no hay ningún balance. O es con Dios, o es guiado por el Espíritu Santo de Dios, o es guiado por las corrientes de este mundo. Pero tú no puedes llevar un balance entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y la palabra de Dios, entre el mundo y la voluntad de Dios, porque lamentablemente dice la Biblia en el libro de Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo le pregunto a las personas, ¿quiere ser enemigo? Nadie quiere ser enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Porque nadie puede contra Dios. Santo es el Señor y Dios fue quien nos hizo. Nosotros dependemos plenamente de Dios. Es la misericordia del Señor que todavía tiene este mundo aquí, porque si no hubiese sido por la misericordia del Señor, pues este mundo ya no existiría. Santo es el Señor. Entonces las personas andan así, que yo soy hijo de Dios, aleluya, pero todavía sigo haciendo cuantas cosas que le agradan a la carne. Bendito sea el Señor, porque ya a mí me gustaba un tipo de música en el mundo, y yo entiendo que ahora yo puedo seguir consumiendo ese mismo tipo de música, porque el Señor lo que mira es el corazón. Yo puedo seguir vistiendo así porque Dios lo que mira es el corazón, porque mira cuántas personas que se visten bien y mira todas las cosas malas que hacen, pero eso no significa el hecho de que hayan personas de que anden bien vestidos y hagan las cosas mal, no quiere decir que yo ande mal vestido y la haga bien. No, yo tengo que hacer las dos cosas. Yo tengo que andar bien vestido y también hacerla bien, porque como yo digo, hay abogados que se visten ensacados y son ladrones, son corruptos, pero también hay abogados que no son corruptos, aleluya, y por eso no se van a vestir de una manera como que no fueran abogados. También tienen que irse ensacados y representados, pero también hacer su función. Así es el creyente, tiene que estar enteramente, aleluya, rendido a los pies de Dios en todo vuestro cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que eso es un hijo de Dios, el que se guarda enteramente, aleluya, para la gloria y honra del Señor. Y ese es el punto principal, que las personas rehúsan y ni siquiera escuchan este mensaje completo. Porque no le están hablando de bendición, aleluya, porque no ven como extremista, porque no ven como religioso, porque no ven como legalista. Pero es la palabra del Señor la que nos indica de que usted tiene que andar diferente. Esto cuesta y es difícil, y ahí es que está el punto, que tu carne, tu concupiscencia no quiere que tú andes como el Señor quiere que tú andes. ¿Por qué? Porque es difícil, porque duele. Santo es el Señor, ver a todo el mundo utilizando un estilo de moda o haciendo cuantas cosas libremente. Santo es el Señor, y tú tienes que cohibirte de todo eso. Pero cuando eso sucede y te preocupa, cuando tú no entiendes el llamado de Dios, cuando tú no disfrutas verdaderamente el Evangelio, porque tú tienes que rendirte por completo a eso. Un pelotero es bueno en su pelota cuando se rinde por completo en eso. Ve pelotero, su mente todo el tiempo está maquinando eso. Un corredor, un piloto de Fórmula 1, aleluya, siempre estará guiado en eso y estará instruido en eso, va a rendir toda su vida en eso. El deporte que esto más te llama la atención, eso es lo que va a hacer. Entonces, tú como creyente, ¿cuál es tu deporte? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que tiene que apasionarte? La palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor es la que tiene que estar en tu mente en todo momento, en el celular. Santo es el Señor. Música cristiana, todo eso es lo que tú tienes que escuchar. O sea, tú tienes que rendirte 100% en toda tu manera de vivir, en todo tu estilo de vida. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, y es lo que muchas personas no entienden en el día de hoy, y quieren tener entonces esa relación con el mundo y con las cosas del Señor, cuando verdaderamente eso no es posible. Bueno, lo hacen, pero no es sagrado delante del Señor.
Y para muchos habrán sorpresa, no para el que anda conforme a la voluntad de Dios, porque sabe lo que le espera, pero otros que piensan que entrarán al reino de los cielos, lamentablemente, si no cambian el estilo de vida y se dejan guiar por el Señor, aleluya, no entrarán en el reino de los cielos. Aleluya, lamentablemente, por más que caminen y brinquen y patalen, por más que prediquen, por más que se congreguen, si no andan conforme a la voluntad del Señor y son guiados por el Espíritu Santo de Dios, pues no irán. Hay otro texto bíblico que a nosotros nos hacen referencia acerca de esta conducta de un verdadero hijo de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 4 verso 6 también habla acerca de esa conducta. Dice, Gálatas capítulo 4 verso 6 dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, aleluya, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tu corazón está abundante del Espíritu Santo de Dios, como dice aquí, fue depositado en tu corazón el Espíritu Santo de Dios. Lo que tiene que salir de tu corazón es eso, la voluntad del Señor, hablar de Dios, santo es el Señor, no entrar en grupito y hacer chistes mundanos, santo es el Señor, ir a las plataformas, a la emisora, a hacer chistes, agradar a la carne, a buscar like. No, el Señor aquí lo que está diciendo es que tu corazón tiene que hablar de lo que Él quiere que tú hables. Santo es el Señor, porque dice la Biblia que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Porque cuando una persona lo que va a un lugar y va a hablar de entretenimiento y de cosas y supuestamente es luz, eso es lo que va a contaminar en vez de sanar. Y las personas lo que se entretienen y se ríen. Por eso usted ve cuántas personas hoy en la actualidad que dicen que son cristianos y los que andan en entretenimiento, y las personas ven riéndose y aplaudiéndose. Entonces la jocosidad y la morbosidad es lo que está siendo alimentada en las personas, y no hay un arrepentimiento, porque las personas están siendo alimentados de eso que se les está dando. Aleluya, no están recibiendo lo que verdaderamente deberían recibir. Pero si de ti sale, de tu corazón sale una palabra de vida, una palabra de santificación que restaure, el que la escucha va a recibir eso, va a asimilar eso. También en el libro de Efesios capítulo 5 verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya eso no hay ni que detallarlo, te está mandando a que tú tienes que estar enteramente imitando la forma y la manera en que Cristo vivió aquí en la tierra. Santo es el Señor. También en Efesios capítulo 5 verso 6 dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, que nadie que os engañe. Quiere decir que hay muchos que están siendo engañados. ¿Pero con qué están siendo engañados? Con palabras vanas. Esas palabras que se oyen muy bonitas. Dios, es verdad que Dios bendice, es verdad que Dios restaura, santo es el Señor, y que Dios sana, pero también Dios corrige, santo es el Señor. Y hoy en día las personas, los pastores, no quieren corregir a las iglesias porque se están yendo por una rama donde todo es nada, y el Espíritu Santo no guía así. El que es guiado por el Espíritu Santo de Dios siempre tratará de guiar a su pueblo a la santidad. Santo es el Señor. En Efesios capítulo 5, el mismo capítulo, el verso 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Santo es el Señor. Hoy en día nosotros no estamos viendo eso, pero eso no significa que aquellos que quieran agradar al Señor lo hagan, de que anden en justicia, de que anden en integridad, en bondad y en verdad, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero leer este texto bíblico. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 verso 5: haced pues morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí es donde muchos todavía quieren estar en lo terrenal y en lo espiritual. Nuestra mente tiene que estar en el cielo, santo, pensar en las cosas de arriba, dice la Biblia, no en las cosas de abajo. Hoy en día solamente las personas andan en entretenimiento. Santo es el Señor. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el verso 6 dice lo siguiente: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, que hay personas, aleluya, que en un momento fueron llamados por el Señor, aleluya, aquellas personas que el Señor los llamó para que agraden, pero ya han sido desobedientes. Toda esta ira del Señor viene sobre ellos. Pero si usted se apercibe y usted deja todas esas cosas, toda esa impureza, todas esas malas conductas que al Señor le desagradan, y viene y pasa a ser guiado
por el Espíritu Santo de Dios, pues usted verá, aleluya, la bondad de Dios, la misericordia del Señor, no la ira de Dios. Santo es el Señor. Pero hoy en día, o más bien yo lo que le digo ahora, que no se deje engañar y que escape corriendo y congréguese en una congregación, en una iglesia donde se le predique la verdad, donde usted pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Al principio le será un poco difícil porque usted quizá está acostumbrado a vivir una vida tibia, una doble vida, pero Dios te llama ahora, Dios te llama y te dice que tú tienes que vivir una vida enteramente agradable a Él. Déjate guiar por Él. Él quiere guiarte, pero tú no te dejas guiar. Filipenses capítulo 2 verso 1 dice lo siguiente: haced todo sin murmuración y contiendas. Y el verso 2 dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, ya hemos visto eso en los evangelios, que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, bendito sea el Señor. Pero tú no puedes dejarte apagar por aquellos que andan en oscuridad. O sea, tú vas a estar en un lugar y las personas que no le sirven al Señor van a querer arrastrarte a su corriente, van a querer que los espíritus que lo guían a Él te guíen a ti. Tú tienes que hacer resistencia a eso, porque es que tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta palabrita que repito mucho, dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que soy guiado por el Espíritu Santo de Dios? Cuando el Espíritu Santo a mí me dice, me pone a mi mente, pero hace mucho que yo no voy a la cárcel, pero hace mucho que yo no riego tratado, pero hace mucho que yo no le predico al vecino. Ahí el Espíritu Santo te está guiando y está diciendo a tu conciencia que tú tienes que hacer algo de lo que la Biblia te está mandando a que haga, que predique la palabra. Pero hace mucho que yo no ayuno, hace mucho que yo no hago tal cosa. Yo tengo que hacerlo, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque lo que está viendo películas, viendo novelas, lo que está yendo al cine, lo que está haciendo cuantas cosas, entreteniendo y satisfaciendo a la carne. Y ahí es donde te está dejando dirigir por tu concupiscencia, por los deseos de la carne y no del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra es seria. Aleluya, ya con esto termino. Esta palabra verdaderamente no le agrada a todo el mundo, porque las personas lo que andan en entretenimiento y en morbo, los mismos cristianos, los que viven solamente escuchando a cuantas personas que supuestamente son pastores, son predicadores, son apóstoles, y no le están hablando en contra del pecado y en contra de la corriente de este mundo, sino que simple y llanamente lo que le dicen es que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Aquellos que son hijos verdaderos del Señor son guiados por el Espíritu Santo de Él, y el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que es el que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Eso dijo Jesús a sus discípulos cuando lo iba a enviar al Espíritu Santo de Dios. Oiga la promesa, que lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y recuerda que si eres hijo de Dios, pues debe dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Quizás fuiste guiado, quizás fuiste distorsionado de la verdad y empezaste a congregarte en una iglesia, o el pastor empezó a decir que eso no es nada y que ya tú puedes usar esto y puedes usar lo otro. No, hay una confusión ahí, no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios siempre guiará no al extremismo, pero sí a la santidad. Santo es el Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor te bendiga. Y recuerda que Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga.